Algo pasó con la conexión que aquí no pueden ver ustedes, no sé, no es que está desconectado, no sé qué pasó. Estuvo bien. Bueno, entonces si quieren, pásense para acá porque ya está ahí el viendo y no. Bueno, entonces Rosarito, ay, ya está ahí, ya les apareció ahí. Gracias, Pepe. Bueno, entonces, miren, esto que nos toca ahorita es ver solo mapas. Entonces, fijarse, por favor, en lo que hemos explicado de la clase para darse cuenta. Si se fijan, van a encontrar que el recorrido es un poco por la parte del Mediterráneo, si se dan cuenta, las rutas que van adquiriendo. Esta parte, se recuerdan que cuando leímos la genealogía del capítulo 11, dijimos que el papá de Abraham sale de Haram, ¿se acuerdan? Okay. Entonces lo tenemos en Ur de Caldea. Primero sale de Ur de Caldea, en la parte superior, ¿verdad? Y llegan a Haram, aquí. Todavía, si se fijan, aquí dice, este es un antiguo mapa, ¿verdad? Mire, pero aquí tienen Irak, aquí es donde salen originalmente, Ur de Caldea. Vean la parte baja, es entre la parte de Irak, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? ¿Van captando? Van captando y aquí les llevo yo la flechita para que ustedes vayan viendo. Este es Ur de Caldea, en la parte de Irak, digamos. Y entonces van caminando, si ustedes se fijan, todo este extremo montañoso, por decir así, pero van buscando el agua, si ustedes se fijan. Miren aquí en la parte tienen a Kuwait, miren. Y luego se establece el papá de Abraham aquí en Haram. Y entonces está un poco al norte de Siria, si se fijan. Solo está dividido por un río, ¿sí? ¿Ven ahí? Y luego, ya cuando muere el papá de Abraham, ¿se recuerdan? Que murió en Haram. Entonces ya Abraham empieza por esta área fértil, toda esta área, poco del Mediterráneo, para llegar a lo que él va a mencionar, Canaán, ¿verdad? Entonces, aquí todavía es hasta cuando después se establece Israel en esta área. ¿Por qué? Porque aquí ven el Jordán, miren, esta lineecita que ven aquí es el Jordán. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes ven todo el periodo nómada, todo el tiempo nómada, de que hablamos de periodo de tribus. Miren cómo es el recorrido. Es grandísimo, ¿verdad? Van por todo este extremo y hasta ubicarse a la parte fértil. Esta parte fértil, si ustedes se están dando cuenta, ya ustedes captan aquí por qué hasta el día de hoy es un área de tanto problema de guerra, ¿verdad? Porque se fijan que es un paso para el mar. Y miren, es un paso para el mar. No, pero es que eran las vías comerciales de aquella época y de esta época también. ¿Ven? Aquí. Bueno, este es para ubicarse el periodo de las tribus. Esto ya lo explicamos desde géneros literarios, desde formas narrativas, y ahora lo estamos viendo desde perspectivas geográficas para que ustedes tengan una idea. ¿Sí? Eso ya está explicado. ¿Está claro? Ok. Luego ya vemos específicamente a Abraham, ¿verdad? Que sale de Haram. Entonces, vamos a ver toda esta parte de aquí para entrar a la tierra prometida. Vean, esta tierra es la de Canaán, pero imagínense nada más y nada menos que el Mediterráneo, ¿verdad? Toda esta área del Mediterráneo, este es el Egipto. Acuérdense ustedes que el río Nilo pues fue toda la riqueza de Egipto. Si Egipto se volvió un gran imperio, fue gracias al Nilo, ¿verdad? Porque es un territorio bastante desértico, pero en la parte
con las crecidas del Nilo, que se hablan las crecidas del Nilo, cuando es mucha la lluvia y todo, pues se desborda. Y todo ese sedimento lo pasa a las riberas, ¿verdad? Y entonces ahí se vuelve una gran fertilidad y una gran riqueza. Aparte de eso, aquí ustedes pueden captar cómo el Nilo sirvió también como camino, ¿verdad? Como camino, como una vía acuática de transporte y de paso de mercadería y de gente. O sea, aparte de la fertilidad, aparte de eso que provocaba el río Nilo, fue el tema de una vía acuática de comercio que enriqueció el comercio, que ayudó, porque vean, el Nilo pues desemboca en el Mediterráneo, ¿verdad? Y toda esta parte de Canaán, pues mire, está a orillas del Mediterráneo. Pues esta es la parte que caminó Abraham, viaje de Abraham, dice, desde Harán viene a toda esta área fértil. Y luego regresa un poco por acá, se queda por esta parte, un poco del sector del Sinaí. Mire dónde está el Sinaí y dónde está Egipto. Entonces aquí ya pueden ustedes ir viendo también las otras narraciones, ¿verdad? Como de esta área, pues cuando pasan hambre, pues esta parte está muy cultivada, está muy rica en vegetación. Y también pueden ver cuando salen. Pueden ver también en la salida, que yo no sé si estoy en este mapa, pero no necesariamente van a pasar en medio de este río, sino van a pasar por estas orillas para llegar al Sinaí, ¿verdad? Porque acuérdense que en estos lugares y lugares de ríos hay un momento donde baja. ¿Se han fijado ustedes lo que se llama ¿cómo se llama? La boca costa, donde entra el río y entra al mar, el río entra al mar, pero hay un momentito que la gente que vive ahí dice, el mar se está yendo para adentro, dice la gente, ¿verdad? Y habla así de que se va para adentro y sale, dice. Entonces, en el momento en que va para adentro, pues queda la tierra. No sé si se han fijado. Y entonces, Sí, se mira, sí. ¿qué manda? Sí, se mira ¿Verdad? cuando Y el mar entonces, va, cuando el mar se retira, deja como lodo y después va. vuelve a regresar, ¿verdad? Ahí piensen ustedes cuando ellos pasaron, que pudieron pasar en pie enjuto, que pudieron pasar los israelitas caminando, pero cuando vinieron los egipcios con sus carros, pues no pudieron pasar porque era lodo. Y mientras estaban ahí luchando con el lodo, pues el agua vino otra vez y ya no pudieron pasar. Entonces, es que eso lo pueden ver ustedes en las notas de pie de página, que está explicado de esa manera en su Biblia. Pero aquí ya tienen, Cuán frágil es el hombre, ¿verdad? ¿verdad? Y entonces te das cuenta de que luego, claro que se ve un prodigio de Yahvé porque dio el tiempo para que los otros pasaran y no, y todo se va viendo como providencia de Dios actuando en la historia y liberando. Pero una situación lleva a la otra y lleva a la otra y lleva a la otra. ¿Sí? Y no es que estemos anulando el tema de milagros, pero el milagro se ve cuando uno entiende que Dios está actuando en la vida y Dios actúa siempre. Bueno, entonces, esta foto es actual. Aquí, en esta parte, es una parte de la historia que está narrada donde Lot, ¿se acuerdan ustedes que... Ay, espérenme. No, espérenme que ya no sé, ya me perdí. Aquí estoy. ¿Se recuerdan ustedes de que Abraham, pues, va con Lot y sus sobrinos? ¿Se recuerdan que Lot es su sobrino? Hijo de un hermano que murió, ¿verdad? Va. Entonces aquí encuentran toda la fertilidad. Aquí se dan cuenta que está la llanura de los filisteos, esta palabra filistea es la actual Palestina. Es la misma traducción de la palabra. Filisteos, Palestina. Entonces, está en este territorio. Casi podríamos decir que este es, vamos a ver,
Aquí, Gerar, tenemos toda esta área, Sarón, pero aquí está Samaria, aquí está Jerusalén en este puntito rojo. ¿No sería raro que esta parte de la llanura de Palestina sea hoy lo que estamos hablando de Gaza, ¿verdad? Aquí está Gaza, miren, en este pedacito, ¿ya lo vieron? Aquí. Y es para que ustedes se den cuenta que toda esta parte, pues es lo que, que ustedes oyen en las noticias, los palestineses, los de Palestina, ¿verdad? Los de Gaza, los de Palestina. ¿Y por qué le dicen a los israelitas los colonos? Porque ellos habitaban siempre aquí, era tierra de ellos, desde siempre. Y han estado peleando por esa tierra. Pero lo que cuenta el relato bíblico es la cantidad de riqueza que tenían los dos y no se daban abasto, tanto Abraham como Lot, obviamente. Entonces, Lot decide decir que cada uno escoja su camino y Abraham le dice a Lot que escoja él el que quiera, a donde quiera ir, y Lot escoge lo que vio más frondoso, ¿verdad? Y resulta que lo que vio más frondoso fue el área del Jordán, pues claramente, ¿verdad? Está el río ahí, entonces vio toda esta parte como muy cultivada. Y pues Abraham tomó la otra parte, esta. La parte que él, más adelante creo que está aquí. Y se fijan que esta parte fue la que tomó Lot y llegó toda esta área. Y Abraham tomó esta otra área, la que está cerca del Mediterráneo. Y aquí llegó hasta la parte del Mar Muerto. Y aquí está abajito del Mar Muerto, Sodoma y Gomorra. ¿Ya lo vieron? Y es Edom, de la tierra de Edom. Entonces, aquí es cerca de un poco de Arabia, aquí está Idumea, Amón. Estas son las tribus que estaban, los nombres grandes que ven ahí, son las tribus donde estaban ubicados los diferentes tribus de los distintos hijos de Jacob. Samaria, la parte de Galaad. Bueno, aquí tienen ustedes todo eso. Pero se hacen un poco la geografía de la parte que tomó Abraham, que fue esta parte, y la parte que tomó Lot, que fue esta parte, y que esta parte se miraba muy frondosa por el río Jordán, pero llegó luego el Mar Muerto y luego llegó a Sodoma y Gomorra y la destrucción de este lugar, ¿verdad? Fue cuando tomaron la decisión de separarse. Luego aquí tenemos dónde estaba ubicado en Hebrón, la casa de Isaac. Fíjense, volvemos, recuérdense un poquito del anterior. Aquí, miren, estamos aquí, el Mar Muerto, aquí. Entonces aquí está Negev, está Moab, esos nombres aparecen, Berseba, todos esos nombres aparecen en la Biblia, todos estos, Idumea, Edom, Moab, incluso aparecen en el discurso de Pedro de Pentecostés, está toda esta gente, ¿verdad? Para que ustedes se ubiquen. Y entonces, luego aquí se dan cuenta que en la antigüedad, pues Isaac se había ubicado en esta parte de Hebrón, pero se fijan que está cerca del Mar Muerto, pero en la parte, ¿qué sería esta? La parte este. Sí, ¿verdad? La parte que está al lado al Mediterráneo. ¿Este o este? Sí, porque esta parte es sur, esta parte es sur, y la parte de arriba es norte. Entonces, esta sería la parte este donde está el Mar Muerto. Donde está el Mar Mediterráneo, perdón. Entonces, cuando, lo que habíamos contado, cuando Jacob le robó la primogenitura a Esaú, ¿verdad? Esta era su casa, aquí en Hebrón. Y luego, fíjense, se regresó a Harán.
Se regresó de donde habían salido Abraham. Jacob, ahorita estamos ya hablando de Jacob. Isaac tuvo mayor problema. Isaac, la historia de Isaac es muy cortita. Casi parece que es una conexión entre Abraham y Jacob. Sirven como clip, digamos. Pero fíjense el viaje de Jacob. Se regresa a Harán, huyendo de donde había salido Abraham, ¿se acuerdan? Entonces dice, Jacob deja la casa de su padre, o sea, de Isaac, en Hebrón, y se fue a Harán. ¿Qué era Harán? Donde había salido Abraham. Okay. Huyendo de Esaú y a tomar esposa. Entonces se volvió a ir hasta este punto de arriba norte, ¿verdad? Ahí, aquí, en esta parte de Harán, él tuvo la visión de las escaleras del cielo. ¿Se recuerdan que eso hablamos hace 8 días? ¿Se recuerdan? De Jacob, que soñó aquellas escaleras de ángeles que subían y bajaban. ¿Se recuerdan? ¿No? ¿No se recuerdan de hace 8 días? Ah, tú no viniste hace 8 días. Bueno, ¿no? Bueno, lo explicamos. En un tema explicamos de que huyendo Jacob de su hermano Esaú, que lo quiere matar porque le robó la bendición de su padre, ¿verdad? Y él hasta después fue consciente que no tenía la bendición del padre. Y aunque Jacob lo bendijo, pues aunque Isaac lo bendijo, de todas maneras Jacob salió huyendo porque su hermano lo quería matar. Entonces se va hasta este lugar y ahí se acostó. Perdón, ¿es válido tener una bendición del padre si la base no era correcta o no estaba bien? Lo que pasa es que allí lo bendijo, si ustedes leen el pasaje, él le dijo, bueno, pues la bendición ya se la di a tu hermano, ya no se la puedo quitar a tu hermano y dársela a ti, ya se la di, pero igual yo te deseo el bien, y lo bendijo, pero ya no con toda la gloria que tenía la del primogénito, porque ya la había dado, ¿verdad? Okay. Pero lo importante de este relato es que ahí, en este lugar, fíjense, que en Harán fue cuando Abraham estaba en sus peores situaciones humanas, porque había muerto su papá, ¿se acuerdan toda esa historia? Va, ahí es donde se presenta Yahvé por primera vez en la historia. Y ahí mismo, fíjense, Jacob regresa a Harán y ahí mismo tuvo la visión. Pero miren qué interesante el lugar. Ahí mismo tuvo la visión de las escalinatas, él se queda dormido y tiene una visión que van los ángeles subiendo y bajando y él en el sueño dice, este lugar ha de ser santo. Y entonces, como ve ese lugar santo, toma al ángel que está bajando de la pierna y el ángel también a él y luchan, dice ahí, toda la madrugada y hasta cuando ya va a ser de día, el ángel le dice que se tiene que ir y él dice, yo no te suelto si no me das la bendición. Oigan el relato, vayan haciendo las conexiones. No tenía la bendición del papá, pero ahora se la pide directamente a Dios en esta visión. Y no le suelta la pierna, ¿verdad? El carcañal. Acuérdense también que Jacob dice, ¿verdad? Que en el vientre de la madre igual traía agarrado a Esaú el carcañal. O sea, él quería tener la primogenitura. Es para que vayan viendo el enlace de lo que es la escritura tan bonita, pero hay que ponerle mucha atención a los detalles, porque a veces uno los lee y no se da cuenta de toda la riqueza que va narrando ahí. Entonces, tuvo esa visión de las escaleras al cielo y ahí él dice, este lugar ha de ser santo, pero yo no voy a creer en ti, sino que hasta que yo regrese y reciba todo el bien y me restablezca mi relación con mi hermano Esaú, y entonces yo voy a creer en Yahvé, ¿verdad? Eso está en el texto y eso está pasando en esta área. Esto es para que ustedes se fijen que nada de los relatos está conectado, pero está desconectado, pero ese hilo conductor yo lo tengo que captar en la lectura.
Y por eso yo tengo que entender, los lugares no están puestos ahí solo porque ahí están puestos, para que me quieren informar de la geografía. Por eso la importancia de estos mapas. ¿Sí me los captan? Y de hecho, pues él establece su relación con su hermano. Bueno, después dice de aquí, resulta que en esta parte de Canaán, dice, viaje de José a Egipto. En esta parte, mire, aquí está el Sinaí, aquí está Egipto, y entonces estas son las caravanas que venían desde Canaán para Egipto, para el río Nilo. Y obviamente eran caravanas terrestres y después, como ya les expliqué, el Nilo servía de una vía acuática. Entonces, ¿se recuerdan ustedes, y eso lo explicamos, que Jacob tuvo 12 hijos? ¿Se recuerdan? Que cuando él quiso casarse desde el primer momento con Raquel, ¿se recuerdan? Pero resulta que el papá le dio a su hija, primero, que según recuerdo yo, era Lidia. Y entonces ella tiene hijos, le da a su concubina para que tenga hijos y resulta que tiene 6 hijos con esa esposa. Pero él trabaja 7 años más para que le den a Raquel. Entonces luego también se casa con Raquel. Y Raquel es estéril. ¿Recuerdan que contamos eso? Luego, como no puede tener hijos, le da a su concubina y tiene hijos con su concubina. Pero luego Dios le da a Raquel 2 hijos, que son José y Benjamín. Y ahí salen las 12 tribus. Y entonces, de esas 12 tribus, pues Jacob amaba más pues a los hijos de la mujer que él amaba, que era Raquel, que era Benjamín, José. José era el mayor y Benjamín era el más chiquito. Entonces, los hermanos tenían mucha envidia de José. Y entonces lo terminan vendiendo, primero quieren matarlo. Pero Rubén, un hermano, dice que no lo maten, que mejor lo vendan. Y resulta que lo venden. Y se va José, se lo llevan de esta parte de Canaán, miren, se lo llevan hasta Egipto. Esto es bien importante porque aquí ustedes están teniendo una narración de traición, de envidia, de rivalidad. Y ustedes podrán decir, pero ¿y por qué está eso narrado aquí en la Biblia? ¿Por qué eso tan horrible? Bueno, porque aquí ya estamos viendo la historia de la salvación. Y estamos viendo que la historia de la salvación no se desarrolla solo por actos bondadosos y buenos, sino que es Dios que va sacando aún de las traiciones, de los engaños, de las mentiras, de la rivalidad, de todas las pasiones humanas, va sacando la historia de la salvación, salvando. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús es entregado, es vendido. De hecho, José viene a ser una prefigura de Jesús, porque igual que José fue vendido, Jesús es vendido. Y son vendidos por las mismas cantidades más o menos de dinero. Entonces, José es vendido a la caravana egipcia, esta se va, llega a Egipto. Aquí hay una serie de experiencias muy dolorosas para José, porque en esta área se queda trabajando en la casa de Putifar, que es un ayudante del faraón, digamos que es su asesor, su consejero, pero resulta que la esposa de Putifar le gusta a José y quiere provocarlo, ¿verdad? Sensualmente para que tenga relaciones con ella. Y José respeta mucho el temor de Dios y no lo hace, porque aparte de que es agradecido con Putifar, pues teme a Dios, cualquier cosa, y sale corriendo, y la mujer, al sentirse pues rechazada, pues dice, lo calumnia, y dice que él quiso violarla, ¿verdad? Y entonces Putifar mete preso a José, y ahí se queda preso durante mucho tiempo en Egipto. Esa es esa historia. Bueno, luego dice, resulta que pasa toda esa historia, José pasa preso mucho tiempo, pero José tenía sueños.
Y él se da cuenta porque en la cárcel él conoce ahí a un personaje que está preso por situaciones de política, ¿verdad? Y un día este personaje sueña que hay dos copas y que le dan una al faraón y que bueno, entonces, y no logra entender el sueño y se lo cuenta a José y José se lo explica. Con el tiempo resulta que hay una serie de problemas con el faraón que quieren matarlo y este copero que ya ha salido de la cárcel y ya está sirviendo otra vez al faraón gracias a José, se acuerda que hay ahí en la prisión está José y que puede él interpretar los sueños. Entonces resulta que el faraón le cuenta de que ha tenido un sueño y que ha soñado 7 vacas flacas y 7 vacas gordas y que no sabe cómo entenderlo y todo. Y entonces José le dice que las 7 vacas flacas primero son las gordas y que son un periodo de 7 años de mucha abundancia en Egipto. Y luego las flacas que van a ser un periodo de mucha escasez. Y entonces resulta que él le sugiere que en el periodo de las vacas gordas que guarden en silos todos los granos y toda la riqueza para que cuando fueran las flacas ellos estuvieran bien. Entonces, en este periodo donde Canaán entra en hambruna, ustedes se cuenta que esos son periodos también largos en la historia. Hoy cuando se habla de sequedad en algunos lados, de falta de agua y que nos echan la culpa porque estamos destruyendo el globo terráqueo, pues no, aquí todavía no estaba destruido el globo terráqueo, también habían grandes hambrunas, grandes momentos de hecho, dicen que el desierto de Sahara era una gran selva, tanta lluvia y tanto cambio climático, se volvió desierto. Pues a veces no es que nosotros no seamos culpables, ¿verdad? Algo de responsabilidad. Pero no de todo. Pero no todo, porque aquí ya podemos darnos cuenta que hay momentos muy difíciles en los cambios climáticos. Bueno, pues aquí en esta parte entra toda esta área en gran aridez y gran sequedad, no hay agricultura, tampoco en Egipto, el río Nilo baja toda su afluencia y entonces resulta que entra esta gran hambruna, a pesar de que el río se desbordaba, pues ha creado toda esta sequedad, se va volviendo desértico, y entonces Canaán se entera, o sea, la familia de Jacob, que en Egipto hay alimento. Entonces es cuando salen de aquí y van a Egipto en busca de alimento. O sea, ¿por qué está haciendo toda esta narración? Porque está hablando cómo Dios en la historia de la salvación tiene un proyecto para salvar. Y aunque José haya ido por las razones más injustas del mundo, Dios siempre prevalece en la acción de salvar al hombre. Y en el caso de José, pues aunque fue calumniado, aunque fue llevado a prisión, aunque ya en este momento, pues el faraón se ha dado cuenta de su sabiduría y ya lo ha elevado a una categoría casi de faraón también a José, ¿verdad? Pues como su segundo. Entonces, cuando llegan los hermanos, pues resulta que José sí reconoce a los hermanos, pero los hermanos no reconocen a José porque está de faraón, ¿verdad? Que se iban a imaginar que aquel niño que habían vendido, pues había llegado a faraón, ¿verdad? Bueno, entonces ahí esa es la parte que termina de Génesis. Termina con que toda la gente se quedó viviendo en Egipto y en Egipto pasaron 400 años, pero fueron más de 400 años, pero fueron cambiando los faraones porque hace 400 años cuántos se fueron muriendo y a los últimos pues ya no tenían conocimientos de esa historia y ya trataron a estos personajes que estaban ahí, que se llamaban hebreos en aquel tiempo, ya los trataron como esclavos. Esa es la gran narración de Génesis, los orígenes del pueblo de Israel en un periodo tribal que tienen que llegar a Egipto por una situación de hambruna, pero que ahí se quedan durante muchos siglos. Fíjense,
dos cosas tienen que tener claras ahí. Primero, esa historia. Dios provee, Dios tiene proyectos de salvación, Dios está presente, aunque las cosas no pasen de un día para otro, pero Dios está ahí. Okay, eso es lo primero. Y lo segundo, que las situaciones humanas como la envidia, la traición, pues la injusticia, el tráfico de gente, porque aquí vendieron a José. Entonces, todo eso es muy antiguo, no es que cada vez estemos peor, todo eso está desde hace mucho tiempo. Pero que lo que está diciendo el texto es que Dios ahí permanece. Ahí está, no se ha olvidado de nada, no, solo que aquí tenemos que tener claro un elemento. El tiempo de Dios no es igual al tiempo nuestro. Ahí dice, pasaron 450 años, pero para Dios tal vez fue un segundo, ¿verdad? Porque no tiene tiempo, Dios no tiene tiempo. Entonces, lo que para nosotros puede ser una inmensidad y es toda la vida, pues para Dios es un suspiro, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener en cuenta y eso lo dice el Salmo. Ahora, todo lo que hemos dicho de esto ya vamos a esta parte, todo lo que ya dijimos sobre los temas literarios es general para todo el Pentateuco. Ojo, ¿qué hemos dicho? Que los géneros literarios son el vehículo, es el ropaje del mensaje, que el mensaje va envuelto o va transmitido o va transportado por un vehículo que se llama género literario, pero que ese género literario no es el mensaje, es el vehículo que nosotros tenemos que encontrar en esa narración, en ese himno, en ese cuento, en esa leyenda, en el género literario que sea, nosotros tenemos que encontrar el mensaje. Y eso es en toda la Biblia, no solo es en Génesis. Como estamos viendo introducción, estamos dándole mucha información para que se nos remache, no se nos olvide lo esencial. Y lo esencial es que todo lo que tenemos escrito en la Biblia, primero fue transmitido oralmente. Y cuando se puso por escrito, pues se usaron formas literarias. Entonces, todo lo que hemos dicho sobre el aspecto literario en el Génesis es para todo el Pentateuco, para toda la Biblia. Es válido para todo el Génesis, para todo el Pentateuco, para toda la Biblia. Pues las 4 tradiciones, ¿se acuerdan cuáles eran las 4 tradiciones? Yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista. ¿Recuerdan? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Yavista hablaba de Dios usando formas humanas, antropomorfismo. Eloísta hablaba de Dios utilizando los elementos de la naturaleza, fuego, aire, agua, ¿sí? Ángeles, o sea, Dios ya no va directamente, sino que a través de intermediarios. Eloísta. Yavista, formas humanas. Sacerdotal, todo lo relacionado al culto, a las celebraciones, todo lo que tiene que ver con el templo. Acuérdense que cuando hablamos del diluvio dijimos que todas la narración que lleva las medidas del arca son las mismas medidas del templo. En ese momento el arca iba a ser el templo que iba a salvar a esas personas del diluvio. Entonces, tenemos que ir entendiendo esos 4 géneros literarios, esas 4 tradiciones fundamentales que después se ponen por escrito y se van a utilizar los géneros literarios. Dice, las 4 tradiciones fundamentales, que ya dijimos cuáles son, yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal, que intervienen son interpretaciones de la misma historia que recorre todo el Pentateuco, cada una con su propio estilo. Ahí están las escritas abajo, miren, ahí están a colores. Yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista. Esas las explicamos con su relato específico. Dijimos que Génesis 1 era sacerdotal, que Génesis 2 y 3 era yavista,
y que si nosotros queríamos encontrar la deuteronomista, era todo la segunda narración que se da de todo. Y luego la eloísta es cuando se entran elementos, por ejemplo, el paso del Mar Rojo. ¿Se recuerdan que dijimos que en el día iba la nube, en la noche iba el fuego? Ahí va la representación de Dios de noche eloísta. Exacto. Bueno, esos son los aspectos literarios. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar nosotros el hilo conductor del mensaje? O sea, lo mismo que dice Génesis 1 desde el principio en cuanto a mensaje teológico hasta hoy conmigo, ¿cuál es el tema? El tema de la promesa. Dios ha hecho promesas, promesas que cumple, las hizo desde el principio. Y cuando nosotros decimos que tenemos el don de la esperanza o la virtud de la esperanza, es porque confiamos en una promesa hecha por Dios. O sea que eso lo explicamos en su momento, que la esperanza no es lo mismo que ser positivo, que piensa positivo, que haz positivo, o sea, no es el enfoque psicológico de que aunque todo esté mal, tú piensa positivo, tú piensa que va a salir bien, todo va a salir. No, eso no es el mensaje teológico. El mensaje teológico tiene fundamento. Yo tengo esperanza porque Dios ha prometido. Entonces yo tengo esperanza en la promesa que Dios ha hecho. No porque yo piense positivo, todo va a, o sea, yo me voy a ir al cielo aunque todo lo haga mal, aunque todo lo haga mal. No se puede. No puedo pensar positivo así, ¿verdad? Entonces, Bueno, pero es confianza en Dios. Sí, la esperanza es confianza, confiar en Dios, pero confiar en Dios por la promesa que Él ha hecho. Que Él ha hecho una promesa y Él es fiel y Él la cumple. Claro, si yo me arrepiento, si yo estoy, hay muchas cosas, pues ni modo, ¿verdad? Entonces, el hilo conductor que vamos a encontrar, esto es bien importante, porque esto es lo que ustedes tienen que encontrar en cada pasaje. ¿Cuál es la promesa que Dios ha hecho? ¿Cuál es la promesa? Aún Jesús en la cruz, usted tiene que pensar, bueno, ¿qué es lo que Dios ha prometido realmente que se tiene que cumplir en Jesús? Pues justamente que sí, es lo mismo. Entonces, por fuerza tenemos que creer en la resurrección, porque si no, ahí no se cumple la promesa del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo ese es el hilo conductor que da coherencia y unidad a los datos, a los relatos que son diversos. Van a haber relatos de traición, de envidia, de adulterio, pero hay un mismo hilo conductor. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué David es un personaje importante si tantos, fue un matonazo, fue adúltero, bueno, tuvo un montón de defectos humanos y hasta el de Jesús le dicen hijo de David? Bueno, pero él confió en la promesa que Dios había hecho. ¿Y cuál fue la promesa? De ser perdonado. Él se arrepintió y Dios lo perdonaba, porque eso es así. Entonces, o sea que en el cielo vamos a conocer a David. Vamos a conocer también a Betsabé y a Urias, a todos. Primero Dios. ¿Ah? Primero Dios. Sí. Entonces ahí están todos los relatos de los patriarcas, ¿verdad? Que dijimos que se llamaban ciclo patriarcal. Otros elementos importantes, dice, la religión de Abraham es vivencial. ¿Qué quiere decir eso? Que parte de su experiencia de vida, no son ideas, son experiencias. Y a eso tenemos que llegar nosotros. La confesión del resucitado no es por idea. No es porque yo grite, este Dios está vivo, y por eso va a estar vivo. No, es porque yo lo experimento vivo. Entonces, la religión debe llegar a ser una experiencia de vida. Y esa experiencia me hace ser testigo, porque yo ya no digo las cosas por ideas, sino porque yo soy testigo de eso que ahí dice. Por eso dice que la religión de esto, el monoteísmo no surge de ideas y especulaciones. O sea, el judaísmo no es especulativo en su origen.
no surge de ideas y especular, es decir, será, no será, no, o sea, sino que de una experiencia de vida que confirma. O sea, la vida confirma las ideas. Si yo miro que todo sale mal, pues yo tengo que saber que todo sale mal, ¿verdad? No puedo decir, no, todo está bien, aunque todo esté mal, no puede ser. Está mal, está mal. O, por ejemplo, ahorita es de día, sí, pero no, ya para mí es de noche. Lo lamento, pero es de día. ¿Verdad? Tal vez si se fuera a otro país lejos, tal vez va a ser de noche, pero ahorita aquí es de día. Bueno, pero es esa experiencia. La experiencia no puede negar la idea. ¿Entienden? ¿Entienden lo que digo? La experiencia no niega la idea, sino la confirma. Entonces la religión es Para nosotros entonces vivir una religión vivencial es vivir una vida trinitaria, pensando pero y una vida viviendo la Trinidad. sí, Rosarito, pero desde la experiencia, desde la experiencia. Okay. ¿Cómo la podemos poner en la experiencia la vida trinitaria? Bueno, siendo para nosotros una realidad que somos creación de Dios. Punto número uno. Como que esa es mi realidad. Yo soy creación de Dios, igual que las plantas, los animales y todo, soy una creación. Pero luego, por méritos de Jesús, yo soy hija de Dios. Paso de creación a hija. Siempre con limitaciones, siempre con tendencias al mal, pero por la fuerza del Espíritu Santo que me deja el resucitado, yo puedo ir saliendo victoriosa de todas esas situaciones negativas. Eso tiene que darse en la vida como experiencia. Si yo no puedo, pues yo soy así, pero con la ayuda de Dios, ¿qué es lo que dice Pablo, verdad? Yo no puedo porque hago el mal que no quiero en lugar de hacer el bien que quiero. Así como me gusta, porque me identifico. Sí, porque todos nos identificamos con eso, porque realmente todos quisieran, y Jesús lo dice de otra manera, dice uno, el espíritu está, pues, quiere hacer las cosas bien, pero la carne no es débil y no, prefiere más fácil todo, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros decimos, no, pues con la ayuda del espíritu, pues vamos a salir adelante. Y Pablo dice eso, pero todo es posible en Jesucristo que me conforta. Y muerto y resucitado, porque ahí es donde se logra muerto y resucitado, porque ahí es donde se logra la victoria, en él. Entonces dice, el padre de Abraham, aquí está otra vez lo que hemos repetido tantas veces, el padre de Abraham sale de Ur, de los caldeos, y se establece en Harán con su familia. Y cuando muere es cuando Abraham tiene la experiencia, la vivencia. La renuncia de Abraham a su paternidad para seguir la voz de Dios le convierte en padre de un pueblo. Pero miren, es que no renunció a la paternidad, el padre ya se había muerto. ¿Se recuerdan? Es cuando él está totalmente confuso, perdido. Pero él tiene un acto de fe hacia ese ser que se manifiesta a él. Entonces, ahí se establece la primera alianza o primera relación. Una alianza es una relación. La alianza de Dios con Abraham es una alianza de amigo, motivada por un amor gratuito de parte de Dios. Porque ya vimos que no tenía ningún mérito Abraham para ser elegido. ¿Se recuerdan que eso lo hablamos? Dios pide unas obligaciones a Abraham y a sus descendientes. Pero acuérdense que eso lo pusimos más fácil. Desapegarse, ¿verdad? Desarraigarse. ¿De qué? Primero de todos los dioses que traía, porque era politeísta. Tenía que desarraigarse de eso, olvidarse de todos esos dioses. ¿Ah? Cambiar. Sí. Después, acordarse, siempre acordarse con quién estaba haciendo el pacto. Y entonces mantenerse fiel, obediente a ese pacto de amistad, ¿verdad? Que al final, ¿se recuerdan en el colegio cuando vamos a ser amigas para toda la vida? ¿Se recuerdan cuando íbamos a ser amigas para toda la vida?
y nos queríamos sacar sangre con una así, y con sangre éramos hermanas de sangre. Eso era un pacto de amistad. Nadie estaba obligado. Bueno, en la vida cada quien nos mandó de distintos lados y ese pacto se rompió. Pero se intentó en su momento. Bueno, pues con Abraham pasa lo mismo. Es una amistad, pero una amistad que Abraham va a ir cultivando. Porque aunque ahí dice marchó, no quiere decir que desde el primer momento él se pudo desapegar de todo, porque no se puede. Así no funcionamos nosotros. Pero en el relato, progresivamente, se va dando cuenta uno cómo él va soltando. La parte esa, donde se separa, con Lot es un desapego, ¿verdad? Se separa de Lot, pero también se separa de las riquezas. Porque él dice, tú toma la parte que más te guste. Y el otro toma la más frondosa, pero lo llevó al mar muerto, ¿verdad? Y él tomó la parte que le dejó el sobrino. Todo eso es desapego. Entonces, aunque el versículo 4 dice marchó, y nosotros entendemos con eso que obedeció, no significa que al 100%, significa que progresivamente, y eso lo va a ir diciendo la narración, él va a ir soltando cosas, va a ir dejando cosas, se va a ir desarraigando, y va a ser obediente a su pacto, a su alianza, a su amistad. Entonces dice, la alianza tiene unas consecuencias. Hay una intimidad con Dios. O sea, Abraham es amigo íntimo de Dios. Por eso cuando se va a destruir Sodoma y Gomorra, que Abraham sabe que Lot está ahí, su sobrino, empieza a regatear como un amigo. Ay, no, mira, ahí está Lot, por favor, ¿cómo vas a hacer? No, no puede ser. Entonces vamos a ver ese regateo, ¿verdad? Pero porque hay una amistad. Ojo con esto, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos a las personas, interceda por mí, oren por mí, oren por mí. Bueno, depende quién, porque si no tienen amistad con Dios, ¿cómo van a entrar a esa negociación, verdad? Porque, bueno, así debería ser. Entonces, luego entra lo que ya contamos, la historia de José, se entiende únicamente si la relacionamos con estas promesas. Dios va a dar, Dios va a bendecir, Dios va a proteger, Dios va a acompañar. Entonces, vemos que con José se cumplen todas las promesas hechas a Abraham, ¿verdad? Él no vio más que a un hijo, pero ahorita Jacob tiene 12 hijos. No me pregunten cómo, porque a ustedes no les va a parecer bien, pero en aquella época sí estuvo bien como lo estuvo, ¿verdad? Porque es el contexto cultural de la época, ¿verdad? Que lo tuvo con 4 mujeres. Entonces, pero ese era el contexto cultural, no es que antes no era pecado, antes era, bueno, no, así era la cultura, así vivían. Ajá. No conocían que era bueno y malo, que no se les habían dado las... Estaban en todo ese proceso, ¿verdad? Bueno, entonces se va a entender siempre en relación a las promesas que se han hecho a Abraham y que luego van siendo renovadas en Isaac, en Jacob y así, paulatinamente. Representan la historia de la providencia divina. Dios que provee, hasta el día de hoy decimos eso, ¿verdad? Dios provee. 400 en Egipto. De la época tribal. Más o menos, sí, el panorama bíblico va dando esos pasos, ¿verdad? Luego tenemos el aspecto, ¿qué dirá ahí? ¿Qué dice ahí, Rosarito? Ya se salió el Rosarito. Sí, ha de ser espiritual. Dice, en todo llamado como en el de Abraham, la parte decisiva corresponde a Dios. El hombre debe actuar también con la obediencia y la fe. Abraham obedece al llamado de Dios, por eso Dios lo elige para hacer de él un pueblo. Pero no por eso, Dios lo ha elegido antes sin ningún mérito. Y él, claro, le responde, pero él primero fue elegido, ¿verdad? Y van a haber muchas bendiciones para todos los países y para su linaje. Y entonces aquí tienen ustedes que la fe es una aventura, es un riesgo, no, pero lo que no debe de cambiar nunca es
confiar en las promesas de Dios, la confianza, eso es inmutable. La amistad de Dios es la que debe de prevalecer ante todas nuestras dificultades. Aquí está el versículo 4, marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé. Entonces, aquí no hay mayor explicación, no da pretextos, no da excusas, sino que se abandona. Dios lo elige, Dios entonces le permite ser padre, le da sus bendiciones, le da un linaje. Y aquí termina con una oración que ustedes pueden leer. Yo creo que esta niña me dijo adiós, pero yo ya no la vi, quiero ver. ¿Qué me puso? Tengo otra conferencia de trabajo, por lo que me salgo temprano. Sí, muchas gracias, Rosarito, por habernos acompañado y feliz fin de semana. Entonces ahí tienen ustedes, ¿verdad? Espérenme, ahorita se las vuelvo a poner.